resucitó. Todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, escucha tu programa Punto de Encuentro, dirigido por los pastores Fernando Núñez y Divina Mercado. Eres tú mi Dios. Punto de Encuentro, porque el Señor nos dijo en su palabra: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mi vida tú recogiste, ahora en tu luz estoy. Mi vida tú compraste y ahora el gozo de mi salvación. Eres tú, Señor, eres tú mi Dios. El gozo de mi salvación. Eres tú, Señor, quien mis ojos abrió. Mi vida tú recogiste, ahora en tu luz estoy. Mi vida tú compraste y ahora yo soy. Dios bendiga a todos los amigos que están a través del dial del cielo. Que la paz de Dios y la misericordia de Dios esté sobre su vida. Aquí empieza su programa Punto de Encuentro. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido estar en este lugar. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra amada audiencia en esta tarde. Así pues, como dice mi esposo, estamos aquí en su programa Punto de Encuentro, como todos los sábados. Hoy es un día muy especial para que esté ahí atento y usted pueda entender lo que realmente es un punto de encuentro. Gloria al Señor. Tenemos también una invitada, tenemos a nuestra hermana Jennifer. Vamos a estarla pasando para que salude al pueblo de Dios. Dios le bendiga a toda la audiencia que nos escucha a esta hora en el dial del cielo 105.1. Gracias por esta invitación, pastores, y le invitamos a todos para que sigan conectados con esta su emisora. Yo soy. Gracias, gracias, gracias por tu gran salvación. Gracias, 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 porque ahora tuyo soy. Gracias, gracias, gracias. Vamos a estar así leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios. Vemos que este libro fue escrito por el apóstol Juan. En su misericordia el Espíritu de Dios lo inspiró a escribir. Bendito sea el Señor. Pero nosotros vemos aquí, pues, no sé su Biblia. Aquí mi Biblia, cuando habla Jesús, usted encuentra resaltado en rojo. Y vemos que Jesús aquí le está hablando a un pueblo judío. Un pueblo que decían que eran hijos de Abraham, que ellos no tenían pecado, que ellos no tenían de qué ser libres. Pero lo que queremos hablarle a usted en esta tarde es que cuando uno conoce la verdad de Dios, las cosas son diferentes para nuestras vidas. Y vamos a estarle hablando de qué se trata este programa Punto de Encuentro, qué es un punto de encuentro. Amén. Para que usted esté atento, si está ahí, tome nota y usted pueda darse cuenta de lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Tenemos una invitada muy especial que es nuestra hermana Jennifer, persona que nos ha acompañado a nosotros predicando la palabra de Dios y ha tenido experiencia con Dios. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga a nuestra hermana Jennifer. Dios le bendiga a Pastor Núñez, a la pastora Divina Mercado. Bueno, un punto de encuentro para aquellos que nos escuchan en esta hora es el modelo de Dios. Porque desde los orígenes de la iglesia vemos que
los hermanos se reunían en sus casas. La palabra de Dios nos dice, y usted lo puede buscar si usted tiene una Biblia allí al alcance, usted puede buscar en el libro de Hechos, dicen que es el quinto evangelio, es el libro de los Hechos de la Iglesia, que aún se sigue escribiendo. Usted puede buscar en el capítulo 4, versículo 32. Este es un pasaje que nos respalda o nos soporta lo que es un punto de encuentro. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice este pasaje que todos los que habían creído eran de un solo corazón y de una sola alma, y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. También dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, usted lo puede buscar en el versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos que los orígenes de la iglesia fue los puntos de encuentro. Los hermanos se reunían en las casas. En los 3 primeros siglos de la era cristiana, los cristianos no tenían las comodidades que nosotros tenemos actualmente. Los cristianos eran muy perseguidos. Por ende, la reunión de los siervos de Dios eran en las casas, encerrados, por aquella persecución que se desató en estos 3 siglos de la era cristiana, los 3 primeros siglos de la era cristiana. Muchos emperadores, muchos gobernadores, y como el Imperio Romano era el que estaba en esa época, perseguían a los cristianos. Entonces vemos que los orígenes de los puntos de encuentro vienen desde que la iglesia nació. También hay un saludo del apóstol Pablo a un hermano, que es el hermano Ninfodoro, o también llamado Ninfas, en el libro de Colosenses, que es una epístola, usted también la puede buscar, en el capítulo 4, en el versículo exactamente 15, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿qué es un punto de encuentro para concretar, para sintetizarlo? Un punto de encuentro es un lugar donde las personas se reúnen a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de la palabra. En este lugar pueden cantarse alabanzas, también se pueden llevar diversas actividades de evangelización. O sea, este punto de encuentro es para evangelizar. En mi experiencia personal, cuando yo llegué al Señor, yo no llegué a una iglesia grande, pues de pronto muchos de ustedes sí llegaron, los que nos escuchan, llegaron tal vez a un lugar ya establecido, pero yo llegué a lo que se conoce comúnmente como célula de oración, que es lo que es un punto de encuentro. Eso es lo que es un punto de encuentro. Yo llegué a una casa y allí se reunían los hermanos, se congregaban y se hacían servicios, se escuchaba la palabra de Dios, se cantaban alabanzas, y es algo muy, muy hermoso, porque la iglesia ve el crecimiento. O sea, podemos, los que comenzamos de pronto en esta iglesia, podemos dar fe del crecimiento que ha tenido la iglesia, porque empezó como algo, como una reunión pequeña en una casa, y ya hoy es una iglesia. Entonces, un concilio, hoy ya es un concilio, ya no es una iglesia como tal pequeña, no es una célula, sino ya un concilio. Entonces, ¿quiénes pueden de pronto tener un punto de encuentro? Usted, si es una persona que tiene un corazón abierto para las cosas de Dios, si usted desea y tiene la disponibilidad de que se haga un punto de encuentro, y usted quiere que allí sus familiares escuchen la palabra de Dios y se canten alabanzas, y sea un punto
donde no solamente su familia y usted, sino también vecinos, personas allegadas, usted puede tener un punto de encuentro. Y de allí no es que de pronto su casa vaya a ser la iglesia, sino que allí va a comenzar una semilla que más tarde puede ser una iglesia local en un lugar determinado. Eso que usted acaba de decir, hermana Jennifer, que usted llegó a un lugar pequeño, me hace acordar cuando yo conocí del Señor. Yo trabajaba en la 41 con 38, lo que se llama ahora Uniapuesta. Ahí yo trabajaba y me predicaron la palabra de Dios, y cuando me predicaron arriba en toda la 41, llegando con Murillo, donde era el Parque Locutores, que ahora es el Parque Enamorados, ahí se reunían unos hermanos, también podemos decir, eso, ellos tenían, se llamaba una célula, pero era un punto de encuentro, lo que nosotros sabemos, y ahí predicaban la palabra de Dios, la gente escuchaba, algunos llegaban, otros no llegaban, y así empecé. Yo empecé de esa manera, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y esos hermanos que dispusieron, la comunidad que le dio el permiso al hermano Francisco, comenzaron ellos a predicar, y muchas personas comenzaron a conocer del evangelio. Por eso es que la iglesia tiene este programa Punto de Encuentro, para cualquier hermano que quiera abrir un punto de encuentro en su barrio, en su casa. Nosotros vamos y llevamos el mensaje de la palabra de Dios, que es un punto de encuentro donde uno va a predicar el mensaje de Jesucristo, y muchas personas van a alcanzar la salvación. El caso mío, este hombre predicó el mensaje de la palabra de Dios, me acuerdo un viernes lo predicó y me llamó la atención, pero uno a veces, como la gente habla y dice cosas del evangelio que no son, pero no vamos a entrar en ese tema, sino que el hermano predicó la palabra de Dios, y gracias pues a esa palabra, a esa semilla que hubo en ese lugar, ahí yo abrí mi corazón y Dios cambió mi vida. Vemos que la iglesia del Señor, nosotros como iglesia, tenemos un mandato de llevar el evangelio para que todo el mundo conozca la verdad de Dios. Y esa es la importancia de la iglesia, encuentro con Dios, tener esos puntos de encuentro, no para que la gente de pronto toda se venga hacia la iglesia de nosotros, porque van a ver algunos que Dios los va a llevar, los lleva a otro lugar. Lo que nosotros estamos interesados es que las almas se salven, porque Jesús vino a salvar. Y eso es la importancia de que usted abra su casa para hacer un punto de encuentro. Tenemos punto de encuentro en Los Laureles, tenemos punto de encuentro en La Chinita, y ahí estamos predicando la palabra de Dios. Personas que no conocen, personas que de pronto están en la droga, pero están escuchando el mensaje de Dios. Ahí, si usted quiere, puede llamarnos al teléfono 329-29 y estaremos hablando. Si usted, Dios le ha tocado, siente ese deseo de que el evangelio sea predicado en su barrio o en su casa, para nosotros llevar esta palabra, para que esta palabra transforme las vidas. Así es. Y es muy importante resaltar lo que nuestro pastor nos decía hace un momento. Un punto de encuentro también puede ser en un lugar al aire libre. Lo importante es que sea, como su nombre lo dice, un punto de encuentro donde lleguen muchas personas a escuchar la palabra de Dios. Así es, y así como dice usted, hermana Jennifer, no solamente en la casa, porque nosotros también hacemos los servicios en las trinitarias, afuera de la, o sea, en las calles. Y lo importante es que aquellas personas tengan un encuentro con Dios, así como lo tuvo el apóstol Pablo, la mujer samaritana. Tuvieron ese encuentro con Dios y sus vidas fueron transformadas, acordándome que muchas personas han tenido una experiencia con Dios de su convertimiento a Jesucristo. Cuando yo soy de un pueblo y yo también estuve, mi pueblo se llama Las Tablas Atlántico, y el pastor allá en el pueblo, él estaba en otro pueblo, guiado por Dios, Dios lo envió a predicar la palabra allá a mi pueblo. Y Dios le mostró la casa de mi mamá
para que se llevara un servicio. Mi mamá, él le preguntó a mi mamá que si quería que se hiciese un servicio que ahora que ahora es punto de encuentro. Mi mamá dijo que sí, y allí se empezó a predicar la palabra afuera de la casa de mi mamá. Allí mi mamá se convirtió a Jesucristo, mi hermana, y después llegué yo, y de ahí nació donde yo conocí a Dios, donde tuve ese encuentro con Dios. Y cada vez que se hacían esos servicios allá en la casa de mi mamá era algo muy bonito. La gente se reunía. Una vez hubo una administración de Dios, Dios mostró su gloria y la gente lloraba afuera afuera de las calles, de la calle. La gente lloraba, la gente se admiraba de cómo Dios ministraba, y la gente a veces decía, pero ¿qué me está pasando? Yo no sé por qué estoy llorando, ¿qué es esto? Y yo lloraba, yo veía cómo el poder de Dios se movía y yo lloraba, y la verdad era que yo no sabía por qué lloraba. Yo le pregunté a una joven que era convertida a Jesucristo, le dije que qué me pasaba, y ella me decía, no, tú estás llorando porque ese es el poder de Dios, ese es porque la palabra de Dios está ministrando tu vida. Y ella dijo, el Espíritu Santo de Dios está ministrando tu vida. Eso fue algo maravilloso, donde la gente decía, se preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Era porque Dios había llegado en medio de la predicación de su palabra. Dios empezó a ministrar grandemente, y eso es lo que, para eso hacemos estos puntos de encuentro, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en las vidas. Amén. Y las almas se salven, porque el propósito de Dios aquí en esta tierra, poner a sus ministros, su iglesia, es predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que llevar esa palabra de Dios. No importa, mi hermano, mi amigo, si por su casa hay una iglesia. Si hay una iglesia, pero usted dice de pronto aquí hay una iglesia, no, nosotros vamos y predicamos, y no se preocupe por las almas, que si Dios las lleva allá, bienvenidas son a la iglesia, ahí donde estamos llevando la palabra de Dios. Nosotros como iglesia tenemos un pensamiento, es de que las almas conozcan verdaderamente el poder de Dios. El apóstol Pablo decía algo: desde el momento que escuché que ustedes se han convertido al Señor, no he cesado de dejar de orar por ustedes. Por eso nosotros como cristianos debemos tener esa necesidad, que otros también conozcan el evangelio que un día nos fue predicado a nosotros, para que sus vidas puedan cambiar por completo. Bendito sea el Señor. Así es. Y respaldando bíblicamente lo que hablábamos acerca del punto de encuentro, que puede ser al aire libre, el apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Filipos, dice la palabra que ellos salían afuera de la puerta junto al río, y allí, después de hacer la oración, se sentaban y hablaban a unas mujeres que se habían reunido allí. Al parecer, según lo que nos dice este pasaje, siempre esas mujeres estaban ahí a la orilla del río, y después de la oración se les compartía la palabra. Esto es lo que es un punto de encuentro. Allí le compartían la palabra de salvación, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, una mujer que adoraba a Dios, dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de esta mujer para que escuchara atentamente la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo. Amén. Entonces esto es un punto de encuentro. Porque ahí el apóstol Pablo tenía una necesidad en su corazón de que, así como él había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, él también tenía en su corazón que las demás personas tuvieran ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vemos el caso de la mujer samaritana. Ella fue hablando y ya la gente después decía, no creemos porque ella nos lo haya dicho, sino porque ya lo hemos visto nosotros. O sea, ya las personas comenzaron a vivir la realidad de Jesús, que verdaderamente Jesús era un hombre que había llegado a esta tierra enviado por el Padre para predicar ese evangelio de Jesucristo. Nosotros vemos la mujer samaritana llevaba una vida triste, pero vemos que cuando esa mujer tiene ese encuentro con Jesús, sus cosas son diferentes. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la pastora Divina? Bueno, recordando lo que la hermana Jennifer decía de aquella mujer que Dios le abrió su corazón para que escuchara la palabra,
De esta manera a veces uno está predicando la palabra en las calles y hay personas que uno no las está viendo, pero que ellas, Dios permite que de esta manera cuando predicamos el evangelio a las afueras de la casa o ya sea adentro, las personas escuchen la voz de Dios, escuchen la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la experiencia de salir por las calles. Afortunadamente nosotros hacemos servicios en las calles, se canta la palabra cantada y la gente escucha y puede experimentar, y ahí Dios va obrando, ahí Dios va haciendo la obra en cada corazón. Por eso es la importancia de predicar el evangelio, por eso es la importancia de predicar esta palabra, porque cuando lo hacemos Dios toca los corazones, Dios obra en cada vida. Así es, y la palabra de Dios es predicada en estos puntos de encuentro, y como decía usted, pastora, no sabemos a quién Dios le va a abrir el corazón para escuchar atentamente esta palabra. Y como este pasaje nos dice, esta mujer, no solamente ella, de aquí ella se llevó al apóstol Pablo para que le predicase a su familia y todos fueron bautizados. Entonces, de un punto de encuentro, una persona escucha, pero detrás de esta persona puede venir una familia. Y de esta familia, ministros de Dios. Amén, amén. Gloria al Señor, eso está bien, eso es así correctamente. Me hace acordar mucho que en la iglesia se habla de la familia Vargas, cuando la iglesia en un arroyo, lo que es ahora un concilio, muchas familias llegaron algunos a escuchar, y nosotros podemos ver aquí en nuestra iglesia que llegaron primero uno y hasta por detrás llegaron la familia completa, bendito sea el Señor. Llegaron los hijos, después llegaron los papás y fueron llegando, bendito es el nombre del Señor, porque esa es la importancia. Cuando hay un corazón abierto hacia la obra de Dios, téngalo por seguro, hermano, que algo Dios va a hacer, bendito sea el Señor. Pero nosotros debemos tener claro que así como nosotros tuvimos ese encuentro, muchas personas necesitan tener ese encuentro, aun cuando la persona está apartada. Ahorita se me viene a la mente que ahí mismo donde yo conocí al Señor, en el Parque Locutores, hay un hermano que ahorita es pastor, Libardo Villadiego, estaba apartado, estaba perdido Libardo Villadiego, y ahí estaba predicando el hermano René, y el hermano René comenzó a hablar de un mensaje: vuélvete al Señor, vuélvete a Cristo, porque tu vida cada día se está acabando y no vayas a hacer que vayas a perder la salvación. Y ahí vemos que el hermano Libardo escuchó la palabra de Dios, y ahora el hermano Libardo es pastor en Villacatanga. Desde ese día que en ese lugar se predicó ese mensaje al aire libre, que yo lo puedo llamar ahora en este momento un punto de encuentro. ¿Por qué? Este hombre, el hermano Francisco, tenía un corazón dispuesto, y el hermano Carlos Mora, a predicar la palabra, y todavía lo tienen, porque ahora no están en el Parque de los Enamorados, pero ahora están en el Parque San José. Ahí también hay una labor que ellos están predicando el mensaje. Por eso es necesario que nosotros como iglesia salgamos, mi hermano, salgamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Si usted ve que hay un lugar donde se pueda predicar la palabra, llámenos, que estamos prestos para ir y predicar el evangelio de salvación. Bendito sea el Señor. Tú compraste y ahora tú yo soy. Gracias, gracias, gracias por tu gran salvación. Así es, amado hermano o amigo que nos escuchas, esto es lo que es un punto de encuentro. Dios quiere que su palabra corra y sea glorificada, y el apóstol Pablo pedía a unos hermanos de una localidad que orasen por él para que la palabra corriera y fuera glorificada. Y hoy con este programa el objetivo es de que si tú tienes un lugar, si tú estás dispuesto, tienes la disponibilidad de tiempo, disponibilidad del lugar, si tu corazón primeramente está abierto para Dios, tú puedes marcar nuestro PBX 329-29 y te comunicas con nosotros para poder acordar un punto de encuentro. Damos gracias a Dios. Hemos llegado al final de su programa Punto de Encuentro. Tuvimos aquí, como ya ustedes saben, invitada a nuestra hermana Jennifer Vargas, y también estuvo en este programa mi esposa, la pastora Divina Mercado, y en los controles estuvo nuestro hermano
Ronald Velázquez y este es su servidor y pastor Fernando Núñez. Que la paz de Dios y la misericordia de Dios esté sobre sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo soy. Gracias, gracias, gracias. Todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, escucha tu programa Punto de Encuentro, dirigido por los pastores Fernando Núñez y Divina Mercado. Eres tú mi Dios. Punto de Encuentro, porque el Señor nos dijo en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mi vida tú recogiste, ahora en tu luz estoy. Mi vida tú